Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que hoy día les va a presentar un análisis acerca de cómo la pandemia ha cambiado la convivencia humana y al cambiar la convivencia humana ha cambiado los conceptos políticos sobre los que se fundaban las sociedades del siglo XX. Recordemos que en el Ecuador hemos vivido la conquista. Con la conquista, luego de la conquista, nació el racismo. No existía el racismo antes de la conquista porque todos eran indígenas. Llegaron los españoles y aparece el racismo. Además traen africanos a América, negros, y ellos crean, también son parte de esta pugna racial. Y en América Latina pues se crea el mestizaje que está desde la frontera del Río Grande para el sur, en tanto que en el norte se trata de salvar la pureza racial. Los anglosajones de Canadá y Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda, procuran exterminar a los indígenas para mantener la pobreza racial, en tanto que los españoles y portugueses procuran la limpieza racial, que es diferente, es decir, procuran tener la mayor cantidad de hijos mestizos que sea posible. Esto da origen a lo que se llama Latinoamérica y durante el periodo denominado colonización, la hacienda, este sistema de convivencia social en la que en el norte se desarrolla fundamentalmente el poder blanco y en el sur se desarrolla poco a poco en lo que se llamaría el poder mestizo, se ratifica con comienza a crear, va cambiando en la medida en que primero pasamos de la hacienda como principal fuente de enriquecimiento y la minería, al comercio como según la nueva fuente de enriquecimiento, y las tres generan lo que denominamos pobreza. La pobreza es una sensación y una relación. Es una sensación. Es una sensación porque usted puede ser pobre teniéndolo todo y puede ser rico no teniendo nada. Entonces, en el proceso que hemos vivido, hemos tenido lo que se llaman los pobres reales, que son aquellos que no tienen para comer, para dormir, para pagar el arriendo, para pagar la luz, para pagar la educación, para pagar la salud. Los pobres figurados o los pobres comparados, que son aquellos que no tienen lo que tiene el de al lado. Y como el de al lado tiene y usted no tiene, entonces usted ya es pobre. Y los pobres, que podríamos decir son ricos, falsos ricos, que son aquellos que, bueno, tienen todo, pero son un saco de deudas. Entonces, el rato menos pensado, como en una crisis como la que estamos viviendo, o como la que se vivió en la crisis inmobiliaria del 2008, pues lo pierden todo, porque lo que tenían era solamente algo irreal, no existía, no era real. Era una deuda que tenían con el banco, era una deuda que tenían con el importador, era una deuda que tenían con el vecino, con el cualquiera. Entonces, pero de igual manera, no solamente los países se convirtieron en países ricos, falsos ricos y países ricos. Estados Unidos, por ejemplo, en este momento es el país más falsamente rico del mundo. ¿Por qué? Porque tiene la mayor deuda del planeta Tierra. Es el país más endeudado del planeta Tierra. Pero no solamente eso, el Ecuador tiene ahora, con este gobierno que estamos pasando, una deuda que supera el 60% de sus ingresos. O sea, está asfixiado hasta el cuello. Pero hay países que superan el 120% de sus ingresos. Estamos hablando de Japón. Es un país falsamente rico. Lo que tiene no es real, es una deuda, lo que tiene es una deuda. Y es curioso,
porque en sí el dinero dejó de ser patrón oro y pasó a ser deuda, es decir, credibilidad, entre paréntesis le llaman confianza, credibilidad. La mayor riqueza que usted tiene es que los demás le crean a usted confiable porque usted va a pagar la deuda. Y entonces le prestan dinero porque saben que va a pagar. En cambio, si usted no paga la deuda como le pasó a Argentina, entonces nadie le quiere prestar dinero y eso ya es caer en la pobreza total, porque ahora el dinero en realidad es confianza, es credibilidad. Y eso es lo que le permite a Estados Unidos en este momento fabricar y fabricar billetes y billetes y billetes y billetes y no sabemos cómo está inundando el mundo. Ahorita acaba de hacer una nueva contribución, entre comillas, para los damnificados de la pandemia de 900.000 millones de dólares, algo que no podemos contar. Ya cuando hablamos de esas cifras, nosotros solamente vemos un montón de ceros y no sabemos qué diablos significa. Pero, ¿de dónde puede sacar 900.000 millones de dólares de Estados Unidos si está con una crisis en las importaciones, una crisis en las exportaciones, una crisis en las industrias, una crisis en el comercio, una crisis laboral, tiene una población desocupada? ¿De dónde puede sacar esos 900.000 millones de dólares? Fácil, de la fábrica, los fabrica. Pero como tienen la absoluta confianza del mundo de que los norteamericanos pueden ganar una guerra, pueden revertir las peores situaciones, pueden inventar todo lo imaginable, entonces ellos sí tienen la posibilidad de fabricar eso. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros no inventamos nada. Nosotros no, no hemos revertido ninguna situación crítica. No hemos ganado ninguna guerra. Entonces, no somos sujetos de crédito. Esto nos ha llevado a que en estas elecciones haya una gran pugna entre capitalismo y socialismo, porque ya el comunismo desapareció. Justamente ahora vamos a celebrar prácticamente en el mes de diciembre del año 1991, yo personalmente fui a verlo, desaparece la Unión Soviética y al desaparecer la Unión Soviética termina la Guerra Fría, donde el gran derrotado es la Unión Soviética, que termina dividiéndose en 15 repúblicas y además pierde su poder de control sobre todas las repúblicas de Europa del Este. Estamos hablando de Polonia, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania. Bueno, ¿qué más? República Democrática Federal, República Democrática Alemana. Era, bueno, un verdadero colapso, ¿no? Entonces, desaparece el comunismo. ¿Y cuál era la diferencia entre el capitalismo y el comunismo? El capitalismo proponía que la libertad era lo más importante del ser humano, lo cual es cierto, pero tenía el gran problema de que la libertad, en el caso de los norteamericanos, se convertía en abuso. Basta con recordar que cuando fueron a conquistar el oeste, la libertad que tenía el individuo en un pueblo del oeste se la daba el revólver que cargaba. Si sacaba más rápido la pistola, entonces él mandaba en el pueblo y era el señor del pueblo. Si no sacaba la pistola más rápido, pues era el cadáver. ¿Qué vamos a hacer? Y ese fue el concepto con el que nació el capitalismo de los Estados Unidos. El uso de la fuerza sobre la libertad ajena. Y la imposición mediante el Estado, la ley, el ejército, de los ricos sobre los pobres. Bien, ¿qué es lo que proponía el comunismo? Decían, no, vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer que los pobres se impongan sobre los ricos, los vamos a quitar todo, les vamos a... Pero, ¿en qué terminó la Unión Soviética? Personalmente lo vi. La Unión Soviética terminó siendo una gran prisión de millones de seres humanos. Usted no podía salir al pueblo del vecino si no tenía una que se llamaba propiska, es decir, un permiso que le daba la policía. Usted no podía vivir en un hotel sin tener que verle
al policía cruzar por delante de su habitación. Usted no podía subirse a un tren sin que la policía no le tenga a usted vigilado y no le pregunte y no le diga dónde ir y cuándo tiene que entrar y cuándo tiene que salir. Era tal la cárcel esta de seres humanos que las muchachas no podían recibir regalos de sus enamorados porque de acuerdo a Beria, que era el hombre que con Stalin creó una política especial, las mujeres que recibían regalitos se las consideraba prostitutas y por la prostitución se iba a la cárcel. Tuvo que venir la gran crisis de 1985 para que en Cuba se les dejara a las muchachas ser jineteras y ganar plata y recibir regalitos. Porque antes de eso era absolutamente imposible. Entonces las muchachas lo que hacían era aceptar alcohol, aceptar comida, no podían aceptar regalitos, un vestido, un anillo, nada. Podían aceptar flores porque las flores se morían al día siguiente y eso era todo lo que podían aceptar. Esta era la prisión que creó el sistema comunista de Stalin. Todos los seres humanos tenían que, entre comillas, ser iguales. Y este concepto de ser iguales es imposible, porque nosotros los seres humanos no somos iguales. Querramos o no querramos, el uno es blanco, el otro es chiquito, el uno es corto, el otro es flaco, el otro es negro. El uno tiene una más grande, el otro tiene una más chiquita, el uno tiene un pie más grande, el otro tiene un pie más chiquito, uno tiene una oreja más grande, el otro es calvo, el otro no es calvo. Bueno, no es posible la igualdad de los seres humanos. Entonces era una utopía estúpida. Se dijo, no, es que la igualdad es en los derechos. Bueno, pero la igualdad de los derechos significa que todos vamos a ser iguales y eso ya de por sí fue el origen del fracaso. Hoy estamos viviendo una situación diferente. El mundo, prácticamente hemos visto que el capitalismo murió en China y se convirtió en capitalismo de Estado. Murió en Rusia y se convirtió en capitalismo de Estado. El socialismo apareció en Suecia, los países nórdicos, y se convirtió en socialismo de Estado, en socialismo en general. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre el socialismo y el capitalismo de Estado, que es lo que propone el socialismo del siglo XXI? El socialismo del siglo XXI no se debe llamar socialismo. El verdadero nombre es capitalismo de Estado. En el capitalismo de Estado, el Estado es el mayor inversionista, es el mayor empleador, es el que ofrece los servicios básicos, los servicios fundamentales, educación, salud, y el que da la mayor cantidad de empleos. Eso es capitalismo de Estado, porque el Estado es el que coge la plata de todo el mundo y la invierte. Y tiene que ser rentable las empresas. No es que, como en el comunismo, todo el mundo tenía agua y a la empresa de agua potable no le importaba un rábano ser o no ser rentable, ser autofinanciable. No le importaba, tenían transporte público gratuito. Y la empresa pública del Estado, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenía solo gastos, no tenía ingresos. En el capitalismo de Estado, no. El municipio construye un metro y el metro tiene que ser rentable. Entonces pone una tarifa para poder cubrir las operaciones, la reparación de los vehículos, las nuevas compras, el deterioro, en fin, y obtener una ganancia, porque tiene que tener ganancia. Y esa ganancia, el problema en el capitalismo de Estado es que las ganancias se las quieren coger los que llegan a ser funcionarios públicos. Y ahí es donde el capitalismo de Estado fracasa. ¿Y qué es el socialismo? Lo que pasa en Suecia, lo que pasa en Noruega, lo que pasa en muchos países, inclusive Australia, es que el Estado no es el mayor proveedor de servicios, pero no es
no son servicios que producen regreso económico, reparación económica. No es un inversionista, no es un capitalista. El Estado produce y da servicios de los que no saca ningún beneficio económico. Entonces, el Estado del agua, el Estado da la salud, el Estado, por ejemplo, da la salud, fundamentalmente da la salud y da la educación. Y el Estado no espera sacar más dinero de educar a la gente, el Estado no espera ganar más dinero de darle a la gente la policía, la seguridad, el Estado no espera ganar ningún dinero de darle a usted salud. Entonces tiene los hospitales gratis. Y esa es la clave fundamental que hace diferente el socialismo del capitalismo de Estado y de el comunismo y el capitalismo. Estamos en Ecuador en unas elecciones donde lo que se decide no es si triunfa el socialismo del siglo XXI o capitalismo latinoamericano estatal, capitalismo estatal latinoamericano, sino si el capitalismo privado no se deja derrotar por el capitalismo estatal. Esa es la gran discusión y la gran discusión política que tenemos en este momento de las elecciones. Muchas gracias.